Yo les dije a ustedes que íbamos a hablar del continente latinoamericano y de algún país en particular, y también de algunos otros lugares del mundo. Yo tengo el gusto de presentar al doctor Eduardo Sayús, que ha sido embajador en Venezuela entre el año 2002 y 2005. Pero antes, él recorrió otros lugares de la Tierra: Italia, India, Holanda, Malasia, como embajador. Ha estado como jefe de la Secretaría General durante 6 cancilleres que estuvieron en la Cancillería Argentina. Ha sido responsable también de la promoción del comercio exterior argentino y subsecretario de Negociaciones Económicas Internacionales. Bueno, es una persona que, además de todo esto, cuando ha estado maltratado, que lo ha estado hace pocos años, entre el maltrato, él buscaba algún lugar donde él pudiera tener un buen trato. Se dedicó a la docencia. Y la docencia, supongo, le debe haber dado la satisfacción que no le daban otras cosas, porque encontraba discípulos que son los hijos intelectuales, la gente que está dispuesta a hablar, a aprender. Bueno, así que vida diplomática y además educador. Dice mucho de él. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Cómo es su experiencia académica? A ver, es una intriga, ¿no? Un embajador en la experiencia académica. Bueno, siempre tuve experiencia académica, incluso antes de entrar a la Cancillería. Fui profesor en la Universidad de El Salvador, donde me recibí de abogado. Fui profesor desde el año 1971. Hasta el 76, en que me fui a Italia, que fue mi primer destino diplomático. Después, cuando volví por primera vez a la Argentina, entre el 81 y 83, volví también a El Salvador. Y ya después de Venezuela, bueno, me invitaron acá en la Universidad de Belgrano, donde he tenido 2 cátedras que he disfrutado enormemente, sobre todo porque hay muchos estudiantes, no solamente argentinos, sino de todo el mundo, ¿no? Lo cual hace una interacción muy interesante con gente de distintas culturas, de distintas visiones. ¿Y usted visiones. ha tenido como alumnos embajadores? He tenido algunos embajadores, por ejemplo, el embajador de México, que ha sido un alumno mío. Así Él y toda la embajada. Y toda la embajada, así es. Y han formado un equipo. Me dijeron que era un placer cómo reflexionaban ustedes los días que se encontraban. Fue muy interesante esa experiencia, y lo mismo ha habido diplomáticos de otros países, de Vietnam, de países árabes, es decir, realmente era gente de muchos colombianos había, por ejemplo, estudiando, realmente un grupo muy interesante en los años que estuve. Y esta pregunta, los gobiernos en general, hablo de Argentina, Brasil, acá cerca, y luego podemos hablar ¿respetan a los hombres de la carrera diplomática? ¿Qué pregunta? Bueno, en Brasil... No es política. No. Yo le pido un examen de esto. En Brasil, evidentemente sí, el papel que juega Itamaraty. Yo creo que Itamaraty no es mejor en cuanto a formación a nuestra Cancillería. Creo que nuestra Cancillería está al nivel de cualquier Cancillería internacional en cuanto a nivel profesional. Ahora, en cuanto al papel que juega en la política brasileña, no se puede ni comparar. Itamaraty tiene un peso específico ¿Lo sigue propio. teniendo hoy con los conflictos que hay? Aún hoy en día, fíjese usted, doctor, que por ejemplo la mayoría de los ministros de Relaciones Exteriores en los últimos años, bajo distintos gobiernos, han sido diplomáticos de carrera, es decir, incluso ha habido diplomáticos de carrera que han sido ministros de Defensa, de Medio Ambiente, de Ciencia y Tecnología, en otras carteras. Es decir, Itamaraty tiene un peso específico muy importante en Brasil, que quizás sea la herencia del Barón de Río Branco. Y ¿Usted sabe lo que se explicar hoy a través de la embajada? La situación interna de Brasil, para un embajador tiene que ser una cosa, no digo desesperante, pero muy complicada. Bueno, también nosotros hemos tenido que explicar cosas muy desesperantes a veces. Tiene Sí. razón. No fue fácil en la época de la Guerra de Malvinas, Tiene no fue razón. fácil en la época del gobierno militar. Entonces, evidentemente, ha habido siempre un diplomático tiene que estar preparado a presentar lo mejor posible de su país, ¿no? Además de Brasil, sin hacer ninguna preferencia, usted podría citar otros países que en el continente usted les ha llamado la atención, cómo a través de los años han mantenido una buena tarea de formación y de designación de diplomáticos. Bueno, yo creo que
Brasil es el país que tiene mejor formación, es decir, mejor desempeño y respeto a la carrera diplomática, pero hay otros países que también tienen un buen cuerpo diplomático. Perú es un ejemplo, Chile es otro ejemplo, tiene buena diplomacia. Yo creo que en general los países grandes en el mundo, los países serios, tienen un cuerpo diplomático totalmente profesionalizado. Es decir, es muy difícil en el mundo de hoy inventar diplomáticos. Es decir, Estados Unidos, por ejemplo, que tiene muchas veces inventa diplomáticos que son aportantes a las campañas. Exacto. Pero tiene una figura que es el Deputy Head of Mission, que es el número 2, que es el que maneja los asuntos más importantes. El embajador es un poco la cara, ¿no? Pero, por ejemplo, Francia, Gran Bretaña, Italia, la Santa Sede, Rusia, China, tienen diplomacias absolutamente profesionalizadas. Yo creo que los grandes países que conocen las dificultades que tiene el mundo hoy en día, digamos, los desafíos que se presentan a los diplomáticos, tienen diplomacias totalmente profesionalizadas. Bien, aterrizo en algún país del continente en el cual usted tuvo que representarnos 3 años, 2002, 2005, y es Venezuela. La población mayor, en mayor o menor medida, cada día ve la noticia, ve lo que ocurre en las calles, la triste noticia de un muerto más, un muerto más. Bueno, el número, desde 1 para arriba, ya todo es un desastre. Pero vemos, y la gente se pregunta, ¿cómo se sale de esto en Venezuela? Especialmente da la sensación de que Maduro tiene mucho apoyo en sectores de bajo nivel social. Allí hay algo que todavía no le creen a los otros que no son del lado del chavismo. Es como que hay una fractura. Esta es mi interpretación, pero me importa mucho la suya. Mire, vamos a hacer un poco de historia para hacerlo lo más corto posible. Simón Bolívar decía que Caracas era un cuartel, Bogotá una universidad y Quito un convento. Y Caracas, Venezuela, ha sido un cuartel durante gran parte de su historia. Excepto entre 1958 y 2008, que fueron los 40 años de la Cuarta República, lo que se llama la Cuarta República, antes de Chávez, que hubo gobiernos civiles y se alternaron en el poder Acción Democrática y COPEI, es decir, social cristianos y demócratas cristianos. Estos gobiernos, estos 40 años de democracia, al principio fueron eficientes, pero fueron corrompiéndose. Segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, segundo gobierno de Caldera, y hubo un desencanto muy grande de la población con respecto a los partidos políticos. Y esto generó que después del golpe frustrado de Chávez, que acabó en la cárcel, Chávez se presenta a elecciones con un movimiento que se llamaba Movimiento Quinta República y gana las elecciones en 1998. Básicamente por cansancio de la población. Hartazgo, yo diría que más que cansancio, hartazgo de la población con los partidos políticos tradicionales. Entonces, ¿qué pasó? Gana las elecciones y usted no sé si recuerda que él jura sobre esta moribunda constitución. Así es. Bueno, y efectivamente lo que hace es sancionar una nueva constitución, a través de una constituyente, una nueva constitución, que es la constitución bolivariana, en la cual prevé, entre otras cosas, el referéndum revocatorio. Y vamos a volver sobre esto. Pero además, lo que hace la nueva constitución, caducan todos los poderes anteriores, caducan la justicia, caducan los poderes de control, y esto le permite al chavismo colonizar todos los poderes. Chávez gobierna, me consta, pues yo era embajador en Venezuela, en el primer referéndum revocatorio que se hace, Chávez no lo quería convocar porque tenía miedo de perderlo, y ahí jugaron un papel protagónico Lula da Silva y Néstor Kirchner, que los dos le dijeron, en esa época Brasil y Argentina tenían bastante influencia sobre Chávez, le dicen, vos pusiste en la Constitución el referéndum revocatorio, tenés que respetarlo. Y efectivamente el referéndum se hizo, Chávez lo ganó, y esto le dio una fuerza mucha mayor fuerza, lo cual se unió además al aumento de los precios del petróleo. Entonces Chávez recibía anualmente unos 70.000 millones de dólares, que los manejaba como un sheik árabe, como un emir árabe, lo cual le dio la posibilidad de hacer una labor cosmética en los sectores más necesitados de Venezuela, que son los que apoyan al chavismo. ¿Cuál es el problema? Venezuela hay una divisoria racial muy marcada.
Es decir, es un país donde una gran parte de la población es mestiza y donde la clase tradicional, la política tradicional es blanca. ¿La mestiza está educada? Mucho menos educada que la clase tradicional. Desde ya, pero no analfabetos. Hay una parte analfabetos, pero hay una otra parte que está educada, por lo menos educación primaria tienen. Bueno. Ahora, ¿qué pasa? Un argentino que se llamaba Norberto Ceresole le vendió a Chávez la idea caudillo, ejército, pueblo. Es decir, que el caudillo gobernaba a través del ejército y con él se conectaba con el pueblo. Este concepto netamente fascista, Chávez... nació en Argentina en la época de Perón. Es Perón, 46-55. ¿Ceresole vive todavía? No, se murió. Ceresole, cuando Chávez asume el poder, se da cuenta que este sistema, digamos, de derecha, no funcionaba en el mundo de hoy. Ceresole era además el asesor ideológico del coronel Seineldín en la Argentina. La primera vez que Chávez viene a la Argentina, antes de ser presidente, su contacto acá era Mohamed Seineldín. Entonces, cuando Chávez asume la presidencia, se da cuenta que esto no tenía andamiaje en el mundo de hoy, y ahí lo fletan a Ceresole de vuelta a la Argentina, le dan una suma de dinero y empieza el coqueteo con el eje del mal, llamémoslo, con Cuba, con China. ¿Recién ahí? Recién ahí. No antes. No antes. ¿Chávez no estaba vinculado mientras hizo la carrera militar? No. El hermano era comunista, pero no así Chávez. Chávez, digamos, Chávez lo que mama es esto de Ceresole, este concepto caudillo, ejército, pueblo. Y el ejército es la columna vertebral del chavismo, hasta el día de hoy. ¿Y por qué es la columna vertebral? Porque lo han involucrado, primero que ha invertido enormes cantidades en armamento. Segundo, les ha involucrado en la corrupción. De la manera, por ejemplo, el 60% de la droga colombiana sale por Venezuela. Usted va a las zonas de frontera y va a ver los gendarmes con Rolex de oro, allá se llama Guardia Nacional, con anillos de brillantes o de esmeraldas. Es decir, hay una corrupción... Una desproporción total. Impresionante. Ahora, además hay 900 generales. 900 generales. ¿Se fabrican generales? Se fabrican generales. Entonces, ¿qué sucede? Por otro lado, les han encargado los militares lo que llaman las misiones. Una misión en materia de alimentos, construcción de viviendas, obra pública. Estos señores, durante el año o año y medio que están, un capitán, un teniente, un mayor, meten, como se dice vulgarmente, la mano en la lata. Nadie les dice nada, pero hay una carpeta sobre ellos. Al cabo de 1 o 2 años vuelven a la milicia, pero si algún día alguno de ellos osa rebelarse, aparece la carpeta y acaban en la cárcel. Aparece el carpetazo, como con el general Baduel. El general Baduel fue jefe del ejército, era un hombre muy carismático, Chávez lo vio como una amenaza, en un momento le saca mando de tropas, lo pasa a ministro de Defensa, 1 año de ministro de Defensa, lo manda de embajador a Hungría, ahí Baduel se retoba y está purgando 9 años de cárcel por corrupción. Entonces es un sistema perverso que tiene a las Fuerzas Armadas prácticamente involucradas en el robo al Estado. La Asamblea Nacional Venezolana ha hecho un estudio que se calcula en 300.000 millones de dólares lo que se ha desfalcado del Estado en los años del chavismo. Es decir, son cifras realmente siderales. Usted calcule que se recibió... Está vinculado al petróleo. Está vinculado al petróleo. Eran 70.000 millones de dólares al año del petróleo. Entonces, con el chavismo pasa, usted me decía, de los sectores más necesitados. Los sectores más pobres, hay una especie de relación de amor con el gobierno. Yo me acuerdo una vez José Vicente Rangel, que fue vicepresidente y que era un hombre de una familia importante de Venezuela, pero de extrema izquierda, que fue vicepresidente de Chávez. José Vicente Rangel me contaba que en una manifestación se le acerca un señor muy mal entrazado, sin dientes, etcétera, y le dice: vicepresidente, este es un gobierno de M, pero es mi gobierno de M. Es decir, esa identificación de la persona políticamente más cerca, aunque sabía que era un gobierno miserable, por para eso, poner la M. Pero él se sentía mucho más identificado con eso que con una oposición blanca a la cual ve conectada a los partidos políticos tradicionales y lo ve como la clase dominante, como un ejemplo de la clase dominante. Yo creo que Maduro, y los otros días leí un artículo del New York Times que coincidía absolutamente con lo que yo pienso, mientras los barrios son las villas miseria y Caracas es un valle,
que está rodeado de montañas, y los barrios están edificados sobre las montañas. Cuanto más arriba están las viviendas, menos servicios tienen. No tienen luz, no tienen agua, es decir, es un drama vivir arriba. Cuando fue el Caracazo, bajaron de los barrios a saquear Caracas y hubo una represión brutal, los reprimían, los ametrallaban desde helicópteros, se calcula que hubo entre 3.000 y 4.000 muertos, nunca se supo cuántos hubo, los tiraron a fosas comunes, y yo creo que mientras no se produzca ese fenómeno, que los barrios, los sectores más pobres bajen, justamente por la escasez de alimentos, la escasez de medicamentos, de todo, mientras no se produzca eso, el gobierno de Maduro no va a caer. Hoy, ¿esos barrios están abastecidos? No. ¿De medicamentos, de alimentos? No. El artículo este del New York Times que le mencionaba, cita a un señor que dice: no tengo fuerzas para bajar porque no como lo suficiente, pero dice, la desesperación que tenemos es que no nos alcanza para comer más que una vez por día con suerte. Entonces yo creo que en algún momento eso se va a producir. Pero creo que lamentablemente se habla de que ha habido hasta ahora 40 y pico de muertos. En un mes. Claro, pero ¿usted sabe cuántos muertos hay en Venezuela por fin de semana? Ah, ya sé, siempre, es histórico. Los sábados y domingos, terrible. Todos los martes salen los diarios un cuadro con los muertos del fin de semana organizados por ítem. Ajuste de cuentas, droga, etcétera, y por fin de semana hay 200, 300 muertos. El año pasado hubo 30.000 muertos en hechos de violencia en todo el país, 30.000 muertos, el segundo país más violento de América Latina. Además lo que ocurre en los hospitales por estado de abandono, ¿no? Pues eso le digo. Por mala atención. Entonces, es decir, realmente Venezuela hoy es un país colapsado. Es un país que, a pesar de tener las mayores reservas de petróleo del mundo... ¿Hoy le sirven a pesar de la caída del precio? Algo le sirve porque algo ingresa. Tienen obviamente más recursos que la oposición. Además, Maduro tiene 3 elementos que lo ayudan. 1, el control del ejército todavía. 2, el control de la justicia, que ha sido colonizada, como yo decía antes. Y en tercer lugar, los recursos que le da el petróleo, que aunque el precio del petróleo está bajo, sin embargo, sigue recibiendo recursos que le permiten una mayor, digamos, capacidad de acción que la oposición. Ahora, acá pareciera que todo es o que la gente baje de la montaña o que las Fuerzas Armadas, un sector, diga: yo no quiero seguir viendo ante mis ojos esta matanza. Alguno se va a rebelar, ya empezaron a rebelarse algunos. Ahora, el mundo no puede hacer nada para que Maduro reaccione. La pregunta es: ¿a dónde se va Maduro? Si cae él y todo el grupo, ¿no? Bueno, eso es una cosa. Y por otro lado, yo no creo en las intervenciones. Yo creo que las intervenciones han sido catastróficas. Veamos lo que pasó con la intervención norteamericana en Irak, en Libia, si realmente han abierto una caja de Pandora. Lo que sí creo que los países, tanto europeos como Estados Unidos, podrían hacer es confiscar las cuentas de los personeros del régimen, porque las sanciones tampoco son muy efectivas. Es decir, tenemos a Cuba, que ha estado sancionada durante muchísimos años. Y el mercado negro funciona a pleno. Entonces, yo no creo que las sanciones sean efectivas. Lo que sí creo que se pueden congelar las cuentas que tienen en bancos de Europa y Estados Unidos los personajes vinculados al régimen, que eso sí les va a doler mucho más. Pero le pueden congelar las cuentas en algunos países, pero siempre van a encontrar algún canal donde ir, ¿no? Siempre pueden tener cuentas en Irán o en los países que son aliados de ellos tradicionalmente. Irán encantado de recibir, ¿no? Bueno, Irán ha sido un aliado muy fuerte del chavismo. ¿Lo sigue siendo? Bueno, sigue siendo. Tiene una línea aérea que une Caracas con Teherán. Ha entrenado al ejército venezolano. Dicen que tiene fuerzas de apoyo en Venezuela. ¿Rusia y China las ve alejadas, las ve cerca? No, Rusia y China han hecho muy buenos negocios, lo que pasa es que le han sacado todo lo que han podido. En materia de petróleo le han hecho firmar a Venezuela acuerdos que comprometen sus reservas por muchísimos años. Es decir, las empresas chinas están muy presentes en Venezuela. ¿Y Europa? Y Europa también está a la expectativa. Yo diría algunos países están más involucrados. Por ejemplo, Portugal, que tiene una gran comunidad de clase media, mucho almacenero portugués, está muy preocupado por la situación, incluso ha ofrecido evacuar a su población. Pero mi impresión es que nadie
se va a jugar demasiado. Mi impresión es que todo el mundo va a observar y creo que los que van a tener que resolver el problema son los propios venezolanos, lamentablemente, y como decía antes, con un costo de vidas mucho más alto de lo que ha habido hasta ahora. Voy a hacer un giro y no lo tome a mal. No, por favor. Parto y me bajo en Europa y me bajo en París. ¿Qué me cuenta usted? Hoy Macron, el nuevo presidente electo, ¿podrá gobernar o la próxima asamblea, que creo que es el secreto de todo, Sí. puede crear algún problema para él y para Europa? Bueno, yo creo que el caso de Macron también es algo similar en gran medida a lo que pasó en Venezuela, que es la desaparición prácticamente de los dos grandes partidos, uno de centro derecha y los socialistas, los republicanos y los socialistas, que prácticamente han desaparecido. Macron es una figura nueva, lanza su candidatura en el 2016. 2 años. Es decir, es un hombre que es un recién llegado a la política, fue ministro de Hollande, pero nada más. 1 año fue, ¿no? 1 año fue ministro de Hollande. Es un hombre muy joven que viene del sector financiero, no tiene una estructura política. Yo lo que sí creo es que va a haber mucha gente, como el ex primer ministro Valls, que se pasen para ser candidatos, pero como todo movimiento nuevo, corre el riesgo de la cohesión. Y que se le infiltre en cualquiera. Y que vaya cualquiera, claro, porque evidentemente no es un partido estructurado, sí, como pueden ser los socialistas o los republicanos. Y este es el riesgo hoy en día de estos nuevos gobiernos, porque los partidos políticos, aunque están muy desprestigiados en todo el mundo, hay una especie de rechazo de la gente hacia los partidos políticos, pero es una institución absolutamente necesaria, porque a través de ellos se puede gobernar, se pueden formar cuadros. En cambio, estos dirigentes que surgen de la nada, Chávez es un caso, Fujimori en Perú fue otro, Trump en cierta medida es un outsider dentro del establishment republicano, son un signo de interrogación. El mundo está probando nuevos caminos. Está probando nuevos caminos. El riesgo es que dentro de muy poco tiempo, si esos caminos no son los mejores, ¿qué hará la población mundial? Bueno, además fíjese, doctor, ahí está el gran riesgo. Está el gran riesgo. Además, otra cosa, usted fíjese que en las elecciones, en la primera vuelta de las elecciones, los partidos euroescépticos, tanto el Frente Nacional de Marine Le Pen como el señor Mélenchon en la extrema izquierda, entre los dos partidos, tuvieron más del 40% de los votos. Es decir, que el 40% de los franceses son euroescépticos. Y yo creo que una de las grandes labores que van a tener que hacer tanto Francia, Alemania, Holanda, que por suerte también ha rechazado a Wilders, el candidato xenófobo. Yo creo que el gran esfuerzo va a ser reconciliar a la gente o intentar reconciliar a la gente con Bruselas, porque hay una gran desconfianza hacia la burocracia de la Unión Europea. Con un poco de razón, ¿no? Un poco de razón tienen, como tienen razón con la clase política. Cuando vemos un candidato que creo, en mi opinión, era el mejor candidato, que era el señor Fillon. Salió con su... Pero salió con que tenía su mujer contratada que no trabajaba, sus 2 hijos contratados que no trabajaban. Bueno, evidentemente la gente dice por 4 monedas. Por eso. Pero se ensucian por muy poca cosa. Entonces, lamentablemente, yo creo que la prevención de la gente sobre la clase política está justificada muchas veces. Este año se va configurando esta Europa, falta Italia en todo esto, y lo que no podemos saber, España, por qué camino va. Allá va la historia de Rajoy y compañía. Algo increíble, España no tiene gobierno. Casi. España no tiene... Bueno, además tiene el tema de Cataluña, que va a depender mucho también de lo que pase con Escocia, porque ojo, yo por ejemplo el tema del Brexit, ¿quiénes votaron al Brexit? Lo votaron las zonas que han sufrido más con la globalización. ¿Quién votó a Trump? Los sectores que han dejado de ser industrializados y que se han quedado sin trabajo. Es decir, en general, la globalización, que ha sido muy beneficiosa para países como China, India y otros países, a muchos países de Europa y a Estados Unidos les ha provocado una gran desocupación y digamos, por la movilidad de fábricas de Europa y de Estados Unidos a países donde la mano de obra es mucho más barata. Todavía la que se mantiene sólida es Merkel en Alemania, aunque hay algunos ruidos, pero
no es escándalo todavía. No, yo creo que Merkel, es decir, quizás lo que debería haber hecho Merkel, en mi opinión, yo creo que las reelecciones muy prolongadas no son positivas. Yo hubiera tratado de dar paso a algún nuevo liderazgo. Pero claro, es decir, está la tentación del poder y cuando un político llega al poder y tiene una buena intención de voto... Tercer mandato sería, ¿no? Va a ser el tercer mandato. Y va bien, va en esa dirección. No, yo creo que sí. Y ahora reforzada por lo de Francia, además. Yo creo que lo de Francia y lo de Holanda han sido dos buenas medidas. Pero tenemos el tema también, para mí lo de Escocia va a ser decisivo, porque si Escocia vota la separación de Gran Bretaña, va a ser una especie de ilusión para muchos países o muchas regiones en Europa que también tienen aspiraciones. Comenzando por Barcelona. Empezando por Cataluña. Y hay otras más. Es decir, hay muchos países en Europa que tienen movimientos secesionistas, que esto puede ser una luz, digamos, para ellos, ¿no? Usted nos dio una clase, Sayús, durante unos cuantos minutos. La gente se lo agradece. Concentramos el análisis muy seriamente en Venezuela porque usted lo domina muy bien, pero todo lo demás nos sirve para decir, esta es la clase número, la próxima lo volveremos a invitar. Bueno, espero que cuando sea diputado, pues soy candidato ahora, soy candidato por el Partido Demócrata de la capital. Me he proclamado candidato a diputado, así que... Esté donde esté lo vamos a invitar. Ahí vamos aliados con PRO. Muy bien, lo vamos a invitar. Muchas gracias. Gracias a usted. Director, hasta la semana que viene hemos cumplido con nuestro trabajo. Gracias.